¿Qué? ¿Quieren una vez una intro así? Nah, ni uno fue. Nah, mentira. Antes de que venga el primer payaso a decirme Yesan, pero ya habías hecho un video de los minijuegos del PBZ del más fácil al más difícil, qué repetitivo eres. Voy a dejar clara una cosa. No, esta tier list. Existía un video de eso. Bueno, ahora estamos viendo en esta vez. Bueno, sigamos. No estará elaborada con base a dificultad, pues efectivamente, ahí ya tienes este par de videos icónicos donde describimos cada minijuego en dicho orden con el hongo negro. Por otro lado, la dinámica de esta ocasión... Amigo, ¿por qué pones esta sesión por el otro lado de CJ Giano? será clasificar cada minijuego basándonos en su concepto, mecánicas, y por lo general qué tan divertido es, independientemente de su dificultad. Ojo, próximamente voy a jugar en el Planta vs Zombies 1 de Plante. Han dicho que dicen que las plantas son creadas una inteligencia artificial. Hay otro que dice que es una versión de Planta vs Zombies terrible. Y otro más. Pero bueno, yo voy a dar mi propia opinión. Se va a subir ese video en mi canal que se llama No pueden buscar tu máximo nivel 12. Suscríbanse ahí. El hecho de que consideremos Zombiquarium como el minijuego más fácil no implica que este lo vaya a colocar en los puestos más bajos, por poner un ejemplo sencillo. Cuando era chiquito yo decía que este minijuego es difícil, pero cuando juego de ahora digo está de fácil, casi digo difícil. Está de fácil, manito. Y para irnos todavía más lejos, no solo vamos a incluir los minijuegos de la versión original de PC, sino todos los minijuegos de todas las demás versiones, incluyendo algunos de los minijuegos ocultos funcionales a los que solo se pueden acceder a través de la página Limbo o usando hacks. Sin preguntas. Así que basta de tanta No entendí qué pasó, pero bueno. chaca y pasemos directo a la plantilla. En esta ocasión usaremos una plantilla hecha de cero por mí mismo, donde me tomé el tiempo de recrear las miniaturas de las versiones de consola para que parezcan de la versión original y tengan un aspecto más coherente. Prosiguiendo y como de costumbre, la tier list estará dividida en 6 niveles diferentes, empezando de arriba con los Picardos. Acá irán los minijuegos que considero son el mero pick de la primera entrega, súper entretenidos, y tan buenos que los podría rejugar tantas veces como quiera sin aburrirme. Seguidos de los que son muy buenos o cuanto menos decentes, no tan a la altura del puesto más alto pero igual conservando su magia. Después los que me parecen melee. Minijuegos que ojo, no necesariamente considero malos y pueden ser disfrutables al menos una vez, pero de ahí difícilmente me apetecería volver a jugarlos. Luego los que ahora sí de plano me parecen aburridos o muy frustrantes, o las dos en el peor de los casos, ya sea por tener mecánicas muy simplonas, o en caso de ser, desafiantes, lo hagan de una manera que es más fácil que te desesperes en vez de disfrutarlos. Y por último, los minijuegos que no tienen propósito alguno para siquiera existir, y jamás entendería cómo los desarrolladores podrían aprobarlos. Spoiler, efectivamente no los aprobaron. Y empezamos la lista con el minijuego que nos trajo el episodio más popular del desentierro, y una de las escenas más icónicas del canal. Jajajaja, Sheriff, mira qué monada me encontré. Y pues qué puedo... A ver, próximamente voy a relacionar el video que se llama Planta vs Zombies de Plan. No, del que ha subido a otra serie de Yesan. Pero no sé cómo sea. Pero bueno, por favor no sea tan largo. decir, a falta de césped como concepto en general suena muy interesante, pero como minijuego por sí solo no tanto. Me habría gustado que esa dinámica de quitar casillas en el patio se aprovechara en muchos más niveles diferentes, y si este hubiera sido el caso, no me extrañaría que hasta hayamos tenido niveles como el de fiesta de piscina, un minijuego creado por los modders donde todo el combate es acuático. Una pena que dicho potencial se haya desperdiciado. Continuamos con mi minijuego favorito de la página Limbo, y el único que me parece lo suficientemente bueno como para preguntarme el por qué fue desechado en el lanzamiento, pues considero que Alta Gravedad tiene una mecánica muy interesante, y ofrece un buen incentivo para que pruebes diferentes estrategias.
Lo único en lo que sí diría que la embarraron bastante fue en incluir al zombie con globo en este minijuego. O sea, mano, me dices que la gravedad es tan fuerte que no puedo disparar guisantes ni usar catapultas, pero sí colgarme de un jodido globo que me puede hacer volar como si pesara menos que un papel. Ya de por sí el zombie verso solito es bastante bizarro, y no olvidar que por alguna razón este güey se movía de un lado a otro en el suelo como si anduviera pedo. Estas cosas me hacen volver a preguntarme hacia dónde se fue la lógica. Oh, pero miren qué tenemos aquí, es una ardilla. ¿Quieres saber cómo se completa el minijuego de la ardilla? Literalmente así. ¿Eso es todo? Es evidente que fue un minijuego sin terminar porque ni siquiera está modelada la ardilla. Pero honestamente creo que ni estando completo valdría la pena. Este minijuego es tan malo que ni siquiera aparece en la página Limbo, y sí o sí debes usar el Cheat Engine para desbloquearlo, y al chile qué bueno, porque me da paja descargar este programa que de por sí nunca me ha funcionado. Pero Quiero ese minijuego más fácil, sacando ese. no te desanimes que ahora seguimos con la legendaria arma pesada, un minijuego exclusivo de las consolas de sobremesa que era lo más cercano a tener un shooter de plantas versus zombies, antes de que existieran los Garden Warfare. Pues acá usamos esta podadora super bufeada para disparar a los zombies, ofreciéndonos Ojalá pueda estar el juego original. Así puedo divertirme todo el rato. una experiencia mucho más frenética y adictiva, O sea, de PC o de SIDA. y sin duda de los mejores minijuegos que hay. Solo hay un detalle pequeñito que me jode un poco, y es que para toda la acción que ofrece, sigue conservando la misma musiquita tranquilita de los niveles de día. Mano, quítame esa madre ahora mismo, y mejor pon esta rolota. Ahí caía bien, ahí se caía bien. ¡Esto es sensacional! ¡Y solo tuve que poner mi apodo! Y como dato curioso, este minijuego está basado en otro juego de PopCap más antiguo, igualmente llamado Arma Pesada, donde la jugabilidad es prácticamente la misma pero ambientado en la Guerra Fría, en el que nosotros controlamos un tanque. Prosiguiendo, tenemos el arte de nueces, que de arte no tiene un carajo, pero bueno, yo no puse los nombres. Sin ofender, Dave. Es uno de los minijuegos de rellenar casillas junto a Viendo las Estrellas y Reto Artístico del Girasol, y sinceramente, para mí este es el peor y el más aburrido de los tres, porque su objetivo por sí solo ni siquiera tiene sentido alguno, sin mencionar los horrores que te limitan los espacios donde puedes plantar, ya no solo por las nueces, sino que hay un par de casillas que por razones que desconozco están completamente inhabilitadas, cosa que nos jode especialmente a quienes jugamos de forma simétrica. Lo recordaba más entretenido por el desentierro, pero tras rejugarlo francamente me parece un despropósito. Besombite. Sí, ya Decente. sé que muchos me van a querer pedrear por considerar siquiera bueno un minijuego que básicamente es el jodido Candy Crush, pero con plantas versus zombies. Pero mira, para empezar soy el único güey que defendió Zombie Match en su momento, así que ni debería extrañarte. Y quienes se siguen quejando es porque no saben que este minijuego en realidad es un homenaje a otro clásico de PopCap llamado Vigilwell, solo que de ese nadie se acuerda. A pesar de su simple... Mejor no digo nada también. La forma en que fue adaptado a este juego está bastante bien logrado, pues no solo es un Candy Crush con la skin del PDZ y ya, sino que debes estar atento a que no te quiten tus plantas mientras haces las combinaciones. Y ya que estamos, tenemos esta otra versión de Besombite que ahora sí que me parece mucho menos disfrutable en comparación, pues tiene una mecánica que en todos mis 15 años jugando este juego de mierda, nunca terminé de entender y me sigue dando paja entenderla, por Yo soy ese lo que apretado. siempre lo juego. Yo. Pero cuando. ¡Ay! ¡Ay, toman! A ver. Lo único que aprendí es del. Que Sadito ve. Ay, Dios mío, no sé qué decir. Pero bueno. Lo único que un. Ay, Dios mío. Mejor no digo nada. Piqueando a toda la pantalla como imbécil. Neta, mis respetos para quienes se pueden pasar esto consiguiendo giros a la primera.
Después está la trilogía de los minijuegos más difíciles según el árbol de la sabiduría, que destacan por spawnear mayormente un solo tipo de zombie, y son tan difíciles que hasta nos dan tiempo extra para preparar nuestras plantas. Somos 4 prostitutas, la vaga de puta, te tenía condenar. Y voy a clasificar de golpe, bombardeo y saltimbanquis porque tengo una opinión muy similar respecto a ambos. Y es que sí, los dos niveles tienen un inicio muy complicado, dado a que ya te pondrán a los globeros y a los saltarines de frente, y es un tanto dolor de limas mantener tus podadoras intactas, especialmente al inicio. Pero una vez que terminas de formar una estrategia lo suficientemente sólida, es que los niveles se vuelven más sencillos y ya no tienes que hacer mucho movimiento para lo que queda del enfrentamiento. Carreras de bobsleighs por otro lado me parece ligeramente superior y más desafiante que estos últimos, pues si bien es la misma dinámica, eso añádele el molesto obstáculo del hielo, del cual si no te das prisa en eliminarlo se te puede llenar el jardín de zombies y todo se puede ir al caño, sin mencionar que constantemente te tienes que asegurar de que no entren los zombitores a llenarte todo de hielo otra vez. Y por cierto, nada que ver, pero la otra vez que le estábamos enseñando a Sef a jugar el PvZ en directo, por la cara y sin querer queriendo, nos dimos cuenta que Apisoleflor está tan rotísima que hasta es capaz de aplastar a todo un grupo de zombies bobsleigh, incluyendo su deslizador. Mira, chavo, Imposible. Pero claro, tienes que colocarla en un momento muy preciso para que funcione. Y... Güey, está de... Hoy. Ay, vine un poco. Tampoco está muy potente el. No. Y... Aquí vamos otra vez. Cuando Crazy Dave dijo que odiaríamos este nivel, no lo decía al pedo, y se nota de lejos que los desarrolladores no tuvieron idea alguna para el minijuego del tejado en la aventura. El problema no es que... no me vayan a tirar hate por esto. A mí me gusta, pero también un poco aburrido. Si te esperas que también en la hora preparando las cosas, esperando que nadie maceta también eso. Pero bueno. Sea difícil como tal, sino que es demasiado lento. Porque alargan el nivel de una manera tan descarada dejándote solo carnívoras y petacerezas para defenderte, y no sé, no le veo ningún sentido. Para eso mejor hubieran dejado el minijuego de Formenar o incluso el de alta gravedad, que son mucho más disfrutables con diferencia. Gracias a Deus que esta cochinada la mandaron a la página Limbo. Seguimos con un exclusivo de la versión de Nintendo 10. Derby de Home Run es un pedazote de juegardo en el que tienes que utilizar tu dedo. Yo no puedo, que esto no hace nada. Como bate de béisbol para mandar a volar las pelotas que te arroja el fan de Cuties, que sinceramente me jode que me tenga que conformar con la incomodidad de jugar con un mouse porque solo lo tengo en un emulador. Sin embargo, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, para nada dudo que jugarlo en la propia Nintendo 10 o en cualquier pantalla táctil sea muchísimo más cómodo y disfrutable. Día soleado, o como yo lo llamo, simulador de México en verano. No puede hacer tanto No, espérate, güey, todavía no te toca. Y sinceramente, un minijuego con potencial desperdiciado. Si de por sí los niveles de base ya son relativamente fáciles para este punto, acá se hace mucho más sencillo y a su vez aburrido. Yo sigo pensando en que hubieran puesto de objetivo llegar a 10.000 soles para hacerlo más divertido, tal y como tú y yo lo hicimos en su momento. Eso, o tener una mecánica similar al minijuego de ola de calor, donde las plantas se deshidratan cada tanto y tú mismo tienes que despertarlas de alguna manera para darle más equilibrio. Algunos sabrán que desarrollé una especie de amor-odio por el último batallón, debido a los traumas que me generó en la versión de Nintendo 10 y en el mod de terror donde eran un infierno pasarlos. Pero tras rejugarlo en su versión base después de tanto tiempo, lo reconozco, es gay. Pues al ofrecernos la posibilidad de colocar las plantas que queramos de golpe sin límite alguno, entre comillas, permite al jugador desarrollar toda su creatividad, y ya si te vale madres puedes hacer experimentos chistosos como llenar todo el jardín de margaritas, o de hipnosetas para ver cómo los zombies se dan cariño entre sí. Yo lo recordaba menos entretenido y hasta anticipaba ponerlo en un puesto más bajo, pero que va, es tan buen concepto que hasta fue reutilizado en gran medida en el Plantas vs Zombies 2, cosa que se agradece la verdad.
Formenar es uno de mis minijuegos favoritos sin lugar a dudas, pues lleva el combate a otro nivel haciendo el spawn de los zombies muchísimo más agresivo, pero equilibrado con nuestra posibilidad de llenar toda una columna de plantas usando solo una semilla. Un cambio sutil, pero que vuelve el combate mucho más frenético y divertido, y no sé tú, pero yo creo que debería existir un logro donde debas mantener toda la columna de nueces con vida, que es de lo que siempre me pongo de reto a mí mismo cada vez que rejuego este minijuego. Sin embargo, considero que habría sido mejor que acá te dieran la posibilidad de elegir tus propias semillas en lugar de depender de este pedorro generador. Pero de resto, muy bueno. Invisibles. Honestamente odio este minijuego, y hasta me tienta ponerlo en despropósito total no más que para desquitarme, pero analizándolo con la mente fría, debo admitir que el hecho de no poder ver a los zombies también es un buen incentivo al jugador para estar más atento y cuidadoso durante el combate, y agradezco que se añadieran las setas congeladas como forma ingeniosa de descubrir la ubicación de los zombies cada tanto. De todas formas, no es un minijuego que volvería a tocar sinceramente. Uf papá, pero mira quién sigue, mitiquísimo minijuego y mitiquísimo tema musical. La bolera es uno de los minijuegos más memorables de la primera entrega y con muchísima razón. ¿Qué puedo decir? Tiene un concepto muy interesante y hasta cierto punto adictivo, peca de ser un tanto lento al inicio pero con el pasar de la partida se vuelve más interesante. Lo pondría en un puesto más alto, pero luego tenemos su secuela que es ligeramente mejor. No cambia muchísimo realmente, pero se gana un escalón por ser un poco más frenético y desafiante, sin mencionar que gracias a la aparición del zombie bailón y sus parásitos, el farmeo de plata en este minijuego se vuelve más sencillo. Lápidas rápidas es básicamente un nivel de noche cualquiera pero con las tumbas el triple de hinchabalones sin más, y hasta por poco lo pongo en el puesto más bajo, pero se gana un escalón porque al menos ayuda a dar un poquito más de acción en un ambiente tan aburrido como es el patio de noche. Y ya si te importa un pico todo, puedes hacer el mismo reto que yo hice de pasarte este minijuego sin usar come piedras, solo fíjate dónde pones tus plantas si no quieres que se vayan con San Pedro de la nada. Bueno. Y acá tenemos otro buen ejemplo de minijuego que a pesar de ser muy fácil, no necesariamente se gana un puesto bajo. Mola más o puede que sea relativamente sencillo, pero tiene una mecánica bastante adictiva, y los más veteranos del canal ya sabrán esto, pero si quieres un verdadero reto en este minijuego, pásatelo sin usar plantas ni perder ninguna podadora, verás como así le darás más emoción. ¡Fuera de aquí, más huevón! Bueno, eso solo si juegas con mouse, ya en celular es otro pedo porque perfectamente puedes picarle a la pantalla a lo imbécil y es más aburrido. La verdad desconozco cuál era el verdadero objetivo de momentazo, pero es un hecho que se trata de otro minijuego que dejaron a medias. Básicamente hace que las plantas gigantes dupliquen sus atributos sin más, y en el caso de las nueces hacerlas más fuertes. Hola hermano. Hola. Tanto tiempo. Sí, ¿te acuerdas cuando me golpeabas? Ah, bueno. ¿Te acuerdas cuando me obligabas a traerte cosas? Bueno, es momento de saldar cuentas. Supongo que así en esa época de YouTube, pero se dieron cuenta que esto haría el juego absurdamente más fácil de lo que de por sí ya es. Igual que tu hermana. Ya voy por el lanzallamas. La única forma que se me ocurre en que quizá se pudo haber aprovechado mejor este concepto es que en este nivel vinieran únicamente Zombinsteins. Pero en fin, es un hecho que este minijuego es un completo despropósito por cómo fue dejado. Noche de Tormenta es básicamente una versión nerfeadísima del último nivel de Niebla en el modo aventura, donde si ahí aparecían casi todos los zombies y nos ofrecían un buen arsenal de plantas, en su versión de minijuego solo tendremos una pequeña fracción de ambos bandos, sin mencionar que aquí ni siquiera aparece el zombie yeti. De todas formas y en ambos casos, que la pantalla se oscurezca por completo cada tanto es algo que en general me parece muy molesto y frustrante. Nambre papá, el minijuego más icónico. Ay, Dios mío. De la versión de Nintendo 10. Hola de... ¿Qué puedo decir de este minijuego que no haya ya dicho en mi análisis a la versión de Nintendo 10 de Plantas vs Zombies? Simplemente un claro ejemplo de cómo aprovechar al máximo las funcionalidades de una consola para justificar su exclusividad, en este caso el micrófono. No. Obviamente necesitaba un anuncio en un video con grabación. Como dije en aquel video, esta joya se merece el puesto más alto.
Palomitas con mantequilla, por el contrario, es un claro ejemplo de cómo no hacer un minijuego exclusivo, y si nunca has tenido la oportunidad de jugar la versión de iPad de Plantas vs Zombies, pues tranquilo porque realmente no te pierdes de nada. Todo lo que tienes que hacer es defenderte de los zombies usando únicamente mazorcañones. Así puedes poner mantequilla a los zombies tocándolos. Ah, y no tienes cortacésped ni limpia piscinas. Y ya dije que únicamente puedes usar mazorcañones. No tiene mucha ciencia, y si bien yo nunca he tenido la oportunidad de tocar este minijuego, y ni me interesa, basta con ver un video para darte cuenta de lo aburridísimo que es. Pequeños pero matones es un minijuego que solo está puesto por las risas, fuera de ello no es la gran cosa realmente. Como mucho lo desafiante es que acá los zombies son más rápidos de lo normal, especialmente los deportistas y los buzos. Pero sigue siendo bastante... Ay, no me di cuenta de... ¿Cómo era? ¿Por qué dije no me di cuenta de eso? Sencillo de vencer, y definitivamente es un minijuego que merecía ser reemplazado por Ola de Calor en la versión de Nintendo 10. Sinceramente, Portal Combat es otro de mis minijuegos favoritos, y hasta lo consideraría epicardo, pero le bajó un escalón por tener la limitante del generador de plantas en lugar de permitirte escoger tus propias semillas, sumado a que me hubiera gustado que existiera un tercer portal para que fuera mucho más interesante, pero fuera de ahí, no está para nada mal. Puedes acabarlo. ¿Realmente hace falta explicarlo? Va más allá de mi fobia a la pala, digo, se renota que este fue un minijuego que se les ocurrió al pedo, y tras verlo inmediatamente lo mandaron al hito. Literalmente una mitad trata de llenar todo el jardín de guisantes y la otra mitad quedarte viendo la pantalla como boludo esperando a que el minijuego se acabe, y para lo único que sirvió esta cosa fue ser un pretexto para que Arlie protagonizara su propio minijuego en el desentierro. Guay, de nuevo, sin ofender. Eso te pasa por hablar mal de nosotros. Nadie se mete con el debate de nueces. Eres repesado, Arlie, quítame esta papa de encima, no puedo respirar. No hasta que te disculpes. Pero abran paso que nuevamente la versión de Nintendo 10 viene a sorprendernos con otra de sus maravillas, Ataque Aéreo, también conocido como el Cuphead de Plantas vs Zombies, es para mí el mejor minijuego que te puedes encontrar en la portátil de Nintendo, y me mantengo firme a que perfectamente pudo ser una batalla secundaria tras destruir el zombot en el modo historia, y friendly reminder de que ya existen conceptos de cómo se vería este minijuego en PC, solo falta que alguien termine de programarlo. Reto artístico del girasol está un 40-60, si bien es un tanto incómodo por todo el espacio que se ocupa para formar al girasol, al menos acá tenemos un concepto que sí se le podría considerar artístico, no como ese cuadrado pedorro de las nueces que vimos hace rato. También le suma puntos que acá usemos frustrellas para que la figura pueda defenderse un poco por sí sola, solo faltaba que en este minijuego apareciera el zombie punta para darle más sentido a la paraplanta XD. Sí, en esta tier list también vienen los puzzles, y empezando con los rompejarrones, definitivamente es un concepto muy original, y hasta diría que icónico en toda la franquicia de Plantas vs Zombies. Tiene una jugabilidad que pone a prueba tu paciencia e improvisación, y si quieres una prueba de fuego, ahí tienes el modo infinito para ver hasta dónde puedes llegar. Personalmente, mi puzzle favorito. Seguimos con el minijuego más ludópata del mundo. Seamos honestos, sí, una máquina tragaperras es un concepto muy llamativo a simple escuchar, pero la verdad es que al tratarse de un minijuego enfocado mayormente en la suerte, donde tienes que andar jalando a cada rato la palanquita como imbécil con la mínima esperanza de que te salga algo bueno, como en la vida real, se vuelve aburrido y frustrante al mismo tiempo, y para lo único que veo que vale la pena rejugar este minijuego, es para hacer speedrun de llegar a los 2000 soles en el menor tiempo posible. Prosiguiendo, tenemos la lluvia de semillas, otro minijuego que... bueno, técnicamente también necesitas de bastante suerte, al menos al inicio del nivel para que tengas un arranque decente. Pero bueno, acá al menos sí que nos ofrecen un buen equilibrio entre suerte y habilidad. De resto, tampoco es que me parezca la gran cosa, pero definitivamente habría preferido de lejos que así fuera el último nivel de la niebla en el modo aventura, en lugar de ese molesto modo latán que dejaron. Tesla olvidó pagar su recibo de la luz.
Hombre, por fin ya se Bueno. estaban tardando. VG Zombies a estas alturas no necesita presentación, es quizá el minijuego más conocido de toda la primera entrega, y para ser el primero de todos, es bastante desafiante, especialmente si te Ay, yo atreves a pensaba que no jugarlo se sin escuchaba mi voces. voz. Puede que tome varios intentos al inicio, pero después le encontrarás el truco, ya que al solo haber dos tipos de VG Zombies, se va volviendo relativamente básico. Pero agárrate, porque si disfrutaste la primera parte de VG Zombies, su secuela definitivamente te va a encantar, pues hay más variedad de zombies planta, y por ende, es mucho más desafiante y entretenido. Solo asegúrate de no dejar que entre el zombipeño a arruinarte todo. Para mí, esta es la forma No, definitiva amigo. de jugar VG Zombies, mientras que su antecesor lo veo más como un tutorial. Carnada para zombies, por el contrario, puede que sea el minijuego más desconocido de la primera entrega, y no los culpo, digo, de no ser por este minijuego, ni me habría enterado de que existía la Nintendo DSiWare. Y si necesitas contexto rápido, básicamente consiste en atraer a la mayor cantidad de zombies hacia una trampa para encerrarlos en una jaula, y se los coman los cuervos. ¡Llamen a la policía! ¡Se están violando, carajo! Otro minijuego que nunca he podido probar por mi cuenta lastimosamente, pero viendo algunos videos del mismo, la verdad es que pinta entretenido. Y para quienes se anden quejando de que estoy sobrevalorando demasiado los minijuegos de la Nintendo 10, primero, perdón por soltar factos. Y segundo, esta versión tampoco se exenta de pegar tremendos bajonazos, como es el caso de Bombardea a Todos, siendo para mí, el único minijuego malo de la portátil de Nintendo, donde lo único que tienes que hacer es esperar a que se junte la mayor cantidad de zombies en pantalla, y luego aplicar un Hiroshima. No me parece tan malo al punto de ponerlo en el puesto más bajo, pero sí queda muy pisoteado por el resto de los minijuegos exclusivos. Tras lo que dije respecto a arte de nueces y reto artístico del girasol, yo creo que ya no hace falta explicar el por qué considero que Viendo las Estrellas es el mejor minijuego de rellenar casillas, siendo el más amplio de todos, y a su vez el que mejor se defiende por sí solo. Además es muy satisfactorio ver cómo se van disparando más proyectiles mientras más frustrellas colocas, y eso que hablamos de una planta de la cual no soy tan fan. Continuamos con el queridísimo Yo Zombie, el puzzle que nos permite jugar con estos hediondos al menos un rato. Créeme que me encantaría ponerlo en el puesto más alto, pero el problema es que al tratarse solo de una pequeña sección en los puzzles, y que solo puedas jugar con una pequeña fracción de todos los zombies del juego, le pega un par de bajones. Yo considero que habría sido mejor que se hiciera toda una sección entera para jugar exclusivamente con los zombies y así poder abarcar cuanto menos a la mayoría de todos ellos, o en el mejor de los casos, un modo aventura protagonizado por ellos para explorarlos un poco más, porque al final soñar es gratis, ¿no? Anyways, así como lo añado. No pensé eso. No, imagínatelo. No está nada mal. Zombiquarium es otro minijuego muy recordado por su homenaje a otro clásico de PopCap llamado Insaniquarium, y está muy bien implementado aquí, pero hay que admitir que a la larga es un minijuego demasiado simple, y como mucho si te quieres entretener más, puedes hacer el reto de poner la mayor cantidad de zombies busos posible en pantalla hasta donde aguantes, para al final ver cómo todos se mueren a la vez. Prosiguiendo, Zombies Zumbaos es literalmente como si te metieras a un nivel de piscina común y corriente, y le dejaras activada la cámara rápida sin más, eso es todo. Muy irónicamente, pudieron aprovechar el tiempo que invirtieron programando este minijuego, para mejor añadir el botón de cámara rápida, así como el que tenemos en Plantas vs Zombies 2 y en el Fusio. Me pongo a analizar y luego me pregunto, ¿neta descartaron alta gravedad para poner esta jodidera? Y nuevamente cerrando con broche de oro, tenemos la tan memorable venganza del Dr. Sonros. Creo que es completamente indiscutible, si bien anteriormente había dicho que este cabezón como jefe por sí solo no me parece la gran cosa, todo lo que es su enfrentamiento, el ambiente, y su tema musical, le da muchísimos puntos, sin mencionar que este nivel es más frenético y desafiante que el del modo aventura. Personalmente, me gusta más la batalla de ataque aéreo, pero ambos minijuegos saben brillar por sí solos. Y así es como queda la tier list con todos los minijuegos de Plantas vs Zombies. Y también ya comprendí mejor por qué existe la página Lindo. Como siempre digo, esta lista fue elaborada desde mi propio punto de vista, así que si lo deseas, estás cordialmente invitado a hacer tu propia versión de la tier list, cuya plantilla la tendrás en la descripción de este video, y si eres nuevo, te invito también a pasarte por mi tier list de las plantas y los zombies que ya he subido desde hace tiempo, Ya lo vi esos dos, pero ya no están en público, están en privado esos videos. los cuales podrás encontrar en su respectiva lista de reproducción.
Y ya sin nada más que agregar, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos veremos en una próxima ocasión. Saludos y te la lavas, bebé. Yo no me quedo, voy a ver qué hay al final. Ni nada, ¿no? ¿Hay algo? Prepárate, Arlie. Tú eres el siguiente. Brutal. Bueno, ya salió el peluche, pero bueno. Brutal.